E incluso para que nosotros digamos que algo es real, dices, es que es científicamente comprobado, ¿no? Porque si la ciencia lo comprobó a través del método científico, de la repetición y de la creación de leyes, existe. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes, nerd! En esta ocasión decidimos hablar sobre un libro que se llama La geografía del cielo, y para eso Andy nos va a platicar un poquito de eso. Ay, sí, pues este libro la verdad es que me lo regaló una persona muy especial para mí. De pronto así como que, ay, mira, creo que te podría gustar. Y yo, la geografía del cielo, bueno, pues digo, si me regalan un libro, pues no le voy a decir que no, y pues ya, ¿no? Venga a nosotros tu reino, como dicen algunos. ¿Algo otro libro? Claro que sí. Ya saben que nos pueden regalar en nuestros cumpleaños. Exacto. Y bueno, ¿de qué va más o menos este libro, no? Bueno, la geografía del cielo la escribió el doctor Eben Alexander. Y es importante mencionar que él es el autor de un bestseller llamado La prueba del cielo. O sea, quiere decir que el primer libro se llama La prueba del cielo y después saca esta segunda parte. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre el autor, ¿no? ¿Quién es el doctor Alexander? Bueno, pues él es neurocirujano y él se dedica a estudiar el cerebro. O sea, él creía todo el tiempo pues en la ciencia. O sea, él hacía cirugías de la mente, que te abría la cabeza, y pues no es como que él creyera que existiera un alma o algo así, pues porque no estás viendo un alma en el cerebro, ¿no? O sea, tú nada más ves neuronas, conexiones, venas, sangre y pues hasta ahí, ¿no? Entonces, él se denominaba como una persona de ciencia. Pero como en todos los casos surge algo así como que el evento que hace que tu vida cambie. Entonces, él un día se estaba preparando como para ir al trabajo. Y bueno, ¿no? Estaba así como que reuniendo todas sus cosas y de pronto él sufrió de una gran meningitis. La meningitis es una inflamación que te da en el cerebro a causa de una infección. Y esta es una enfermedad mortal, que si no te atiendes en 24 horas, pues falleces, ¿no? O sea, es algo así como súper complicado. Entonces él le da esta meningitis, se lo llevan al hospital. Y cuando llega al hospital cae en coma durante 7 días. Aparte siento que es como una ironía, ¿no? Arreglas a todos del cerebro y pues te pasa algo en el cerebro. Exacto, no es como que una gran casualidad, ¿no? Sí, Del doctor cura cerebros, se enferma el cerebro. ¿Y ahora quién te va a curar a él? Sí, es lo que yo pensé. Entonces él está en coma y durante este tiempo en el que estuvo en coma, él en este primer libro de La prueba del cielo describe como su proceso de adaptar. Se los voy a contar como de forma rápida, así que los invitamos a que también ustedes se acerquen al libro y puedan leer de forma directa su experiencia, pero pasa por diferentes fases. La primera él le llama como el reino de la perspectiva de gusano, que literalmente es como si tú fueras un gusano enterrado bajo la tierra. O sea, dice que todo era muy oscuro, o sea, parecía que estuviera enterrado en la tierra. Y entonces empieza a escuchar una melodía muy linda, así como un canto angelical, y desciende un ser de luz. Este ser de luz lo ayuda a que se rasgue como una especie de tela y atraviesa hacia una segunda fase. En esta segunda fase, él llega a lo que él describe como un valle con mucha vegetación. Es una vegetación muy abundante, hay cascadas, o sea, es así como un paraíso, ¿no? O sea, después de estar aquí enterrado, pasa a este gran mundo. Y dice que es tan amplio que él se ve, o sea, él lo describe como si él fuera un punto posado sobre el ala de una mariposa entre un mundo de miles de mariposas, ¿no? O sea, es así algo súper inmenso. Y él describe el cielo como de un color negro azulado, en donde también escucha muchos coros angelicales. Y posteriormente, él asciende a un tercer nivel, o sea, todo esto es como que siempre hacia arriba, ¿no? Entonces llega a lo que él denomina como el núcleo, en donde dice que él experimentó un amor incondicional, o sea, algo inexplicable, y él se sentía como en presencia de una gran deidad, a la que él le llamó Om, porque era lo único que escuchaba. De hecho, en el yoga, el Om es como el lenguaje universal conectado a la divinidad, ¿no? O sea, justo por ejemplo, cuando vas a empezar tu práctica de yoga en la meditación o en la meditación, tienes esta parte para conectarte y pronuncias 3 veces el Om, ¿no? Y lo tienes que hacer como vibrado para que te conecte ese, bueno, se los voy a hacer para que lo escuchen, que es Om, como esa vibración para que justo tengas este sonido universal.
Sí, y justo es lo que él menciona, que él no escuchaba otra cosa más que este sonido y por eso es que le decidió denominar Om, ¿no? E insisto, siendo él una persona de ciencia, un neurocirujano, que iba a estar sabiendo de cosas de yoga, o sea, él nada que ver con esto, ¿no? Y es también interesante mencionar que en esta travesía tuvo una guía. Fue una mujer que él jamás había visto, y aunque no le hablaba de forma así como moviendo los labios y él escuchara con sus oídos, como que se comunicaban de forma telepática, y esta mujer le hacía saber que él era amado y que era parte irreemplazable del todo. Entonces ya, ¿no? Pasa toda esta experiencia y él regresa del coma. Pero él regresa del coma como si fuera un niño, o sea, había olvidado todo. Y cuando me refiero a que había olvidado todo, ya no sabía cómo hablar, cómo caminar, nada, ¿no? Entonces, conforme va pasando las semanas, él recupera el habla, recupera sus conocimientos de neurocirugía y recupera también lo que vivió durante toda esta experiencia. Y una pequeña nota de la producción. Nos comenta que también los tambores que utilizan en África los usan también para entrar en determinado trance, ¿no? Entonces siento que conecta muy bien con la vibración. No solo el sonido, sino la vibración que te produce, que también te estimula para llegar a ciertos lugares, ¿no? Como a nivel mental, ¿no? Como que te estimula a ganar cierta concentración que sin ellos es más complicado y tardas más en llegar. Es interesante mencionar que él, que cuando ya no despierta del coma y ya regresa a todo esto, él le llega una fotografía, y esta fotografía es de la mujer que él vio en este proceso de guía, ¿no? Y de pronto dice, bueno, ¿quién es ella? Al final él descubre que es su hermana biológica que había fallecido, que él nunca la había conocido. Entonces aquí es donde ya se empieza a poner como interesante, ¿no? Como dices, aquí hay algo extraño. Aquí hay algo raro, ¿no? Mágico, místico, misterioso. Entonces, para el doctor Alexander, él entra en un gran conflicto, pues entre lo que él creía, o sea, de sus conocimientos de ciencia y lo que él había vivido, ¿no? Y cómo le iba a decir al gremio de neurocirujanos que creen, me morí y existe un cielo, ¿no? O sea, sí, para él era muy difícil llegar a esto. Pero bueno, él dice, es que pareciera que, o sea, muchos creyeran que fue un sueño, pero es que no fue un sueño, realmente lo viví. Y por eso es que escribe este primer libro de La Prueba del Cielo, ¿no? Aparte siento que también él entró en un conflicto, ¿no? Tantos años practicando medicina, pensando algunas cosas y de repente entrar en conflicto de, me pasó esto, pero pues no tiene nada que ver con lo que creo, pero no puede decir, no está porque yo lo sentí esa vibración divina de este ente y cómo lo voy a negar si sé que estuvo, ¿no? Y como platicando detrás de micrófonos, decíamos que se parece mucho a Jacobo Greenberg, ¿no? O sea, un psicólogo que estudió esta parte del cerebro, que hay como toda esta parte científica y que de repente empieza con estas cuestiones que no se puede explicar, ¿no? O sea, muchas veces son situaciones que no hay como un respaldo científico, académico, comprobable que te dice si existe, no existe, pero tú sabes que está ahí porque lo sientes, porque lo viviste, porque lo traes como un recuerdo, ¿no? Bueno, sí. Todavía no esté comprobado, porque esperemos que en algún momento alguien se dedique a esto y nos explique de acuerdo a su investigación lo que obtuvo. Sí, totalmente. Entonces él escribe este primer libro, ¿no? El que les acabo de decir. Y entonces mucha gente empieza a decir, claro, es que yo he tenido esa experiencia y yo viví esto y yo viví el otro. Y entonces le empiezan a llegar una gran cantidad de cartas de gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte y dice, es que yo no estaba loco, yo no lo soñé, pero no sabía a quién contárselo, no sabía a quién decirlo. Y entonces con este gran cúmulo de cartas es que él escribe este segundo libro de la Geografía del Cielo, donde dice, bueno, no soy el único loco, ¿no? Hay mucha más gente que también está experimentando esto, ¿no? Yo creo que tenía algo la anestesia. Y entonces empieza como el libro a describir toda esta oposición que existe entre lo que sería la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Porque mientras la espiritualidad te dice que cuando mueres vas al cielo, la ciencia te dice, pues nada más te mueres y hasta ahí quedaste, ¿no? O sea, tu cuerpo se va a desintegrar. Mientras que la espiritualidad te dice que existe el amor y que lo puedes experimentar, la ciencia te dice que son reacciones electroquímicas que están sucediendo en tu cerebro, ¿no? Que no es algo que puedas decir que exista, ¿no? Entonces, de una forma son polos opuestos y lo que él intenta es llegar como a un punto medio. Para ello se va a basar en los filósofos clásicos y él se basa mucho en Platón
que se ha determinado como el padre de la religión y la filosofía, en el que él asegura que existe un mundo espiritual. En contraparte con su discípulo, que es Aristóteles, que es el padre de la ciencia. Y yo creo que nosotros, o sea, en nuestro sistema educativo estamos como muy inmersos en esto que habla Aristóteles, ¿no? Que todo tiene que ser comprobable, que todo es del mundo. E incluso para que nosotros digamos que algo es real, dices, es que es científicamente comprobado, ¿no? Porque si la ciencia lo comprobó a través del método científico, de la repetición y de la creación de leyes, existe. Pero si tú dices, ay, es que yo sentí así como que un mal de ojo, como que vibra pesada, pues te van a decir, eso no existe, ¿no? Porque la ciencia no lo puede comprobar. Y yo creo que también aquí hay algo que creo que hemos mencionado en otros episodios, que las ciencias sociales y humanidades constantemente se enfrentan a eso, ¿no? Porque ¿cómo le vas a explicar el comportamiento de creer en algo, en una virgen, en un santo, en una deidad o en algo que entonces la roca te cura, ¿no? O sea, ¿cómo va a curar una roca? No existe algo, un hecho científico, como bien dices, ¿no? Entonces, muchas de estas prácticas quedan en la teoría, ¿no? O en la hipótesis. En la hipótesis, sí. Bueno, yo quiero agregar que cuando nos conviene, ¿no? Porque cuando estamos en contra dices, no hay hecho científico, no hay estudio. Pero cuando no, es porque te van a dar algo, ay, sí, claro que sí existe. A mí me ayudó la otra vez, ¿no? Sí, entonces, bueno, creo que una de las, basándonos un poco en lo que dice Platón, ¿no? Es en este mundo de la espiritualidad, hay una metáfora de la que él habla, esta idea sobre la caverna, ¿no? Que no sé, bueno, muchas veces si han tomado clases de filosofía siempre se toma, pero bueno, si no han tomado ninguna clase, pues aquí se las vamos a contar. Que más o menos esta metáfora dice que nosotros vivimos dentro de una cueva, que estamos encadenados dentro de esta cueva y lo único que nosotros somos capaces de ver o percibir son las sombras que se reflejan en la pared. Porque detrás de nosotros existe como la verdadera, lo que sería la realidad, y nosotros nada más estamos viendo proyectadas las sombras de la realidad, es decir, que hay algo mucho más allá. Es decir, que estamos como, si nada más nos dedicamos a ver lo que hay en la caverna, lo que hay enfrente de nosotros, es como si viviéramos una ilusión, pero hay algo más atrás, y eso que está atrás, Platón le denomina como la espiritualidad. Y bueno, Platón decía que cuando morías ibas al mundo real y que la vida nos había preparado para ir allá, ¿no? Entonces una vez relacionando esto con el mundo del más allá y de la espiritualidad. Y bueno, ¿no? Con todo esto, pues se dice que la humanidad está pasando por una iniciación o por un despertar de conciencia, ¿no? O sea, que cada vez encontramos a más personas que creen en esto, que lo empiezan a aceptar, ¿no? E incluso médicos o neurocirujanos dicen, bueno, es probable que sí exista. Y bueno, dentro de las historias que nos cuenta él en su libro, una de las tantas, a mí me impactó mucho, que dice que era una chica que iba en un avión, pero el avión pues cayó sobre un lago. Entonces ella empieza pues a tratar de rescatarse y entonces empieza a nadar, pero dice que en algún punto, no sabe cómo, es que ella se veía como desde arriba nadando hacia la orilla. O sea, era como que ya algo muy raro, ¿no? Total que la rescatan, o sea, ella no murió ni cayó en coma ni nada, la rescatan. Llega al hospital, se empieza a reponer y de pronto dice que cuando ya estaba como recuperando así su calor y su conciencia y todo, sintió como si su alma regresara a su cuerpo, así como el genio de la lámpara que regresa así como que lo absorbe así. Dice que ella experimentó ese sentimiento, ¿no? Entonces como que ya se sintió completa, como que ese desprendimiento de alma que tuvo en el momento de que estaba nadando, regresó a ella. Bueno, no, pues ya, todo bien, todo regresó. Entonces dice que un día fue a visitar a una amiga y mientras ella iba conduciendo, dice que de la nada le llegó a la palabra así en su mente, meningitis, ¿no? Una vez más esta enfermedad. Y ella así de, bueno, pues qué raro, ¿no? O sea, bueno, entonces dice que ya llegó con su amiga y le dijo, oye, ¿no te has sentido mal? ¿No has sentido algo que esté pasando? Y ella, no, pues está todo bien, ¿no? Pues yo te recomendaría que fueras al médico y te revisaras sobre la meningitis. Y ella, pues qué raro, ¿no? No creo. Total que a los pocos días ella va al médico. Y sí, efectivamente, gracias a este diagnóstico oportuno es que la pudieron curar de esta enfermedad. Wow. Entonces, esto nos recuerda mucho lo que menciona un autor que se llama Joseph Campbell en su libro del héroe de las 1000 caras, en donde se dice que generalmente, o sea, para que tú recorras este camino del héroe, generalmente esta es una persona normal que empieza a pasar por pruebas, ¿no? En este caso sean accidentes, sean enfermedades, y en este tránsito tú vas a tener guías celestiales.
Y cuando regresas, vas a regresar como alguien completamente distinto. O sea, la persona que se fue no es la misma que va a regresar. Sin embargo, pues toda la gente dice, no, es que creo que lo soñé, o sea, esto fue un sueño, esto fue producto de mi imaginación, esto realmente no está pasando. Es el estrés. Ajá, es el estrés, que vi una película. Sin embargo, empiezan a suceder señales, como en el caso de su amiga, o sea, de que pues realmente tenía meningitis, ¿no? O sea, de pronto la vida te empieza a poner pruebas para decirte, es que no lo estás soñando, realmente sucedió. Otra de las cartas en las que la gente le envía, hablando un poco esto de creer un poco más en nuestra intuición, es de un chico que falleció su esposa y pues de pronto dice, bueno, pues ya, ¿no? O sea, trascendió, ya sucedió. Pero cuando está arreglando sus cosas, se encuentra un prendedor de mariposa, ¿no? Y dice, bueno, un prendedor de mariposa. Y luego sigue en su vida y se encuentra una mariposa en la ventana. Y luego sigue viendo y se encuentra una fotografía de mariposa, ¿no? Y dice, es que ya, o sea, yo lo estoy imaginando, ¿no? Mucho, esto no, ya es mucho. Ya debo de dejar de ver tantas veces Soy Leyenda. Y dice que, bueno, ¿no? Su esposa, digo, estas cartas son muy extensas, por eso les invito a que ustedes las vean, pero cuando ya van a enterrar sus cenizas en un bosque, justamente cuando están enterrándolas, empieza a revolotear una mariposa. Y justo cuando ya acaban de enterrarlas, la mariposa se posa sobre el lugar en donde dejaron las cenizas, ¿no? Entonces, de alguna forma era una prueba irrefutable de que su esposa de alguna forma le estaba enviando señales de decir, aquí estoy, ¿no? O sea, hazle caso a tu intuición. Yo creí que le iba a decir, te estoy vigilando. Y es lo que nos menciona un poco en el autor, en la que dice que el universo habla un solo idioma y es el lenguaje de los símbolos. Entonces nosotros tenemos que estar muy perceptivos a todas estas señales o símbolos que se nos presentan, que nosotros podemos creer que son casualidades, ¿no? De pronto me recuerda mucho esto al psicólogo Carl Jung, que dice que pues todos son sincronicidades, ¿no? Nada es casualidad. Entonces nunca debemos de dudar de lo que vemos o de lo que sentimos. Y bueno, me gustaría contarles otra de las experiencias que leí en este libro. Resulta que era un hombre mayor que ya iba a fallecer, ya estaba en el hospital y entonces ya estaba toda su familia reunida alrededor de la cama del hospital. Pero particularmente ese día pues apagaron las luces, ya era de noche, no había mucha iluminación, pues porque pues, para ya dejar que este ser pues ya trascendiera. Y resulta que uno de los familiares ve como del área de la sien de su cabeza le sale como una esferita de luz. Y esta esferita va a recorrer todo su cuerpo hasta llegar de nuevo a la cabeza y luego sube y se va, ¿no? Uh-huh. Y entonces él se quedó como de, rayos, ¿qué acabo de ver? Ya fueron muchos días en el hospital cuidando a mi papá, ¿no? Y entonces como para no sugestionar a sus hermanos de, ¿vieron esto? Les dijo, ¿ustedes acaban de ver algo? Y los demás hermanos, claro, la esfera, ¿no? O sea, todos estaban viendo la misma esfera, ¿no? Entonces, de alguna forma esto pues les estaba confirmando que no se lo habían imaginado, ¿no? Que no nada más era su sueño. Exacto. Porque bueno, el autor nos dice, ¿no? Que al creer en nosotros esto nos va a dotar una fuerza de entender justamente el mundo, ¿no? O sea, si bien son cosas espiritualidades que nos decimos, pues cómo esto nos va a ayudar, pues sí, de alguna forma estamos dejando de lado el mundo de la espiritualidad y solo nos estamos basando como en lo mundano, ¿no? Y creo que esta unión de los seres humanos con la espiritualidad se ha visto a lo largo del tiempo y sobre todo en niños. No sé si ustedes han escuchado que de pronto los niños dicen, ay mamá, es que vi un angelito, o mamá, es que vi a una persona, ¿no? Y de pronto en este mundo occidental en el que pues vivimos deprisa y no creemos tanto en la espiritualidad, pues dices, no, o sea, te lo estás imaginando, eso no está pasando. Porque se dice que los niños están más arraigados a este mundo espiritual y conforme vamos creciendo nos vamos desapegando poco a poco hasta que finalmente lo olvidamos y creemos que son ideas, ilusiones, imaginaciones. Pero hay muchos grupos humanos que justamente creen en esto y ellos, para evitar que los niños pierdan esta conexión, realizan ciertos rituales cuando los niños ya van creciendo, ¿no? Como para que siempre se encuentren, tengan esta conexión espiritual. Sí, porque creo que también hay
muchas veces nosotros tenemos pues capacidades de poder de estar conectadas con esta espiritualidad, pero la misma sociedad te dice, no, siempre tratando de darle una explicación científica o lógica de los fenómenos que pasan, ¿no? Y bueno, a lo mejor no tendría mucho que ver, pero yo me acuerdo mucho que de niña mi mamá siempre me daba una explicación de todo lo que pasaba a mi alrededor, ¿no? Que si el fantasma, que si el ruido, que si la sombra, que si todo, ¿no? Entonces, a veces como que perdemos esta conexión con la espiritualidad, y que todo lo que no conocemos también puede generarte ciertos miedos, ¿no? Entonces creo que esto me está pareciendo bastante interesante. Sí, y yo siento que bueno, de repente a mí se me está escuchando de la ciencia es mala, y no, pero también siento que no tenemos que cerrarnos a que existen otras cosas, porque ciertamente hay veces que pues necesitas explicarte de manera lógica qué está pasando, porque pues muchas veces hay personas que quieren engañar, o pues tú necesitas eso para no perder la cabeza o que tu miedo te domine, pero si no encontramos esta explicación, nosotros sentimos que es otra cosa, pues no asustarnos, ¿no? Esto como que pensar, sentir por qué está pasando eso y pues continuar, ¿no? Como que siento que es importante encontrar para nosotros un equilibrio entre la ciencia y este plano espiritual. Sí, totalmente, por supuesto. Y bueno, avanzando un poco en el libro, el por qué justamente yo creo que le llamó La geografía del cielo es porque entre su experiencia y la de muchas otras personas se describe el cielo como un mundo, o sea, como un mundo muy similar al nuestro, en el que hay árboles, hay agua, hay ríos, campos, animales, personas. Pero todos coinciden en decir que el mundo espiritual, o bueno, el cielo, ¿no? Que cuando morimos y vamos al cielo, es un mundo muchísimo más real, más hermoso, más familiar, o sea, es como si literalmente volvieras a casa. Es ver el mundo como fuera de la caverna de Platón. O sea, es como ver la realidad, ¿no? En donde las flores florecen constantemente, nunca se marchitan, la vida ya es casi siempre una fiesta, ¿no? Y de pronto esto me recuerda mucho estos murales de Tepantitla en Teotihuacán, en las que justamente el Tlalocan, ¿no? Lo que podríamos entender como el cielo, pues se concebía así, ¿no? Como un lugar en el que siempre había flores, en el que siempre había frutos, en el que la vida era grandiosa, ¿no? Básicamente. Y esto de que el cielo es como un mundo muy similar a se relaciona mucho con las leyes universales y de lo que menciona el Kybalión, en el que se dice cómo es arriba es abajo. O sea, como que una vez más de nosotros depende cómo es que estamos viendo el mundo en el que estamos viviendo. Y aunque es un mundo como el nuestro, pues tampoco es tan literal, ¿no? Porque por eso es que es tan complejo y por eso es que hay tantas versiones de la gente que dice que muere y regresa, pues porque es algo un poco difícil de entender en nuestra mente, porque se ha determinado que el cielo es como una paradoja de la realidad en la que es un vacío que lo contiene todo. O sea, es como que muy raro, o sea, como que lo hay todo, pero no hay nada. Es algo complejo, ¿no? Entonces, regresando a esta idea de que el mundo que nosotros estamos viviendo es como una ilusión, pues tampoco debemos de decir, ay, pues es una ilusión, ya cuando me muera voy a empezar a vivir la realidad, ¿no? Sino que esta es una ilusión que tenemos que tomar en serio, porque estamos aquí por una razón, ¿no? Estamos aquí para aprender, no nada más estamos aquí de vivir por vivir, ¿no? Realmente creo que este mundo nos puede enseñar muchas cosas y la idea no es nada más quedarnos en el plano de, pues vivo por vivir y ya trabajo, regreso, sino abrir un poco más nuestros ojos o estar un poco más perceptivos a ver lo que el mundo en realidad nos quiere enseñar. Y creo que aquí también hay otro punto que me vino a la mente. Una maestra de yoga dijo: cada vez que tú estás en este mundo, recuerda como hacer un poco diferente las cosas, porque va a llegar un momento en que vas a volver y tú no sabes cómo vas a volver, ¿no? Y a qué nivel vas a volver y si vas a volver. Y esto se refería mucho a de que a lo mejor las mismas cosas que por ejemplo, no lo de la meningitis, ¿no? Si no le hubiera hecho caso, pues sigue y le da y no sabemos qué. Entonces, en su proceso fue: estoy haciéndole caso a algo que en mí existe, que es una espiritualidad, ¿no? Si no le haces caso y ya llegaste,
vas a volver, es lo que decía mi profesora. Pero si te empiezas como a crear ya una espiritualidad más allá de, pues vas a trascender a otro plano y ya no vas a volver a este plano, ¿no? Entonces son muchas veces el hecho de que si nos escuchamos y escuchamos nuestro alrededor, vamos a entender un poquito más de por qué nos pasan las cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que un poco para concluir, ¿no? Todo este libro, que una vez más, ¿no? Les digo, les invito a leer este y su otro libro de La Prueba del Cielo, para que pues ustedes también se hagan su propio criterio. Pero el autor termina diciendo que no es necesario que tú tengas una experiencia cercana a la muerte para que puedas abrir tu conciencia y puedas entender que realmente existe una espiritualidad, ¿no? Existe algo más, ¿no? No necesitas decir, no, es que sí fui al cielo y realmente compruebo que existe, ¿no? O sea, tú puedes estar abierto a entender todas estas cosas. Y justo algo que acaba de mencionar G, que creo que es bastante importante y también lo retoma el autor. O sea, no se trata de decir la espiritualidad es lo que importa, olviden la ciencia, como dice G, la ciencia hay que satanizarla. No, claro que no. Justo él, al ser un neurocientífico, te digo, un neurocirujano, pues justamente, o sea, necesitamos la medicina en nuestras vidas, ¿no? No nada más podemos decir, ay, me voy a ir a meditar y no, o sea, por algo existe la medicina, existen las ciencias y existe todo esto que nos ayuda también a transitar en este mundo, ¿no? Entonces, creo que la idea aquí es no caer en polaridades de decir, ahora voy a ser totalmente espiritual y voy a meditar los próximos 7 días, o voy a meditar 30 horas, pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de quizá abrirnos un poco más a esta espiritualidad sin satanizar la ciencia y sabiendo que también es muy necesaria en nuestras vidas. Sí, me parece completamente acertado, ¿no? O sea, tratar de encontrar ese equilibrio entre lo que te puedes explicar y lo que no te puedes explicar, ¿no? Y creo que hemos hablado en varias ocasiones al respecto. Creo que me viene mucho a la cabeza lo de Greenberg, que justo esto es el despertar de tu conciencia, ¿no? En el momento que tú despiertas tu conciencia ya eres otra persona, ¿no? O sea, recuerdo mucho también en un curso que tomé que decía, es que te va a pasar el universo o lo que tú creas, siempre te va a estar enviando señales, ¿no? Si ese día, por ejemplo, no sé, estornudé y alguien te dice, ponte un suéter. Entonces, ay, no, yo soy fuerte, hace calor, no sé qué, ¿no? Y después empiezas ya a tener la voz más ronca, que te dije que te pusieras un suéter. No, que hace mucho calor, Y después te enfermas y ese es como, es que yo te dije que te pusieras un suéter. Entonces te dices, sí, no te bañes porque te va a dar la corriente y te bañas. Haces como todo lo negativo, ¿no? Y llega un punto en que ya tienes una pulmonía y no dices, ¿cómo me puede estar pasando eso a mí si yo que no sé qué, ¿no? Y el universo constantemente te estuvo advirtiendo de este tipo de cosas y tú hiciste caso omiso. Y que muchas veces tenemos ciertos problemas, pongámoslo un poquito más difícil. Estornudaste súper fuerte y se te tronó el oído, ¿no? Entonces tú dices, ay, pero ¿por qué se me tronó el oído? Y te pones como en esa negatividad en vez de decir, a ver, ¿qué está pasando a mi alrededor? Que no me estoy dando cuenta que el universo llegó, me dio un trancazo y que me hizo, por así decir, no ponerte en este plan de víctima, que se me tronó el oído, ¿no? Entonces dirá, ok, voy a escuchar más, es posible que me esté yo misma cerrándome a escuchar más, a que tengo que parar y tengo que dejar de escuchar cosas que a mí no me convienen, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son súper sencillas y sutiles, y ¿no? sutiles, que todo el tiempo están ahí constante, y que si no le haces caso a eso que te pasó, va a llegar una cosa tan fuerte que no vas a poder resolver inmediatamente. Y el consejo que nos daba esta profesora es que a cada cosa complicada que se te presenta en la vida le pongas un monito.
porque es el regalo de la vida, ¿no? Entonces, ese moñito que tú haces es que, bueno, ok, a ver, tengo mi bolsa de moños y los voy a sacar y se los voy a poner. Y con eso, poco a poco vas a darte cuenta de que, ok, es un regalo de la vida y ¿qué me está enseñando? Y es el regalo de la vida para decir, ok. Y tal vez es un poco una experiencia personal. Yo quise entrar a la maestría, apliqué muchísimas veces y era negativa. Y llegó una amiga y me dice, es que tú tienes que entrar a estudios latinoamericanos, ¿no? Y yo dije, ¿y eso qué? ¿Con qué se come, no? A mí me cambió la vida entrando a estudios latinoamericanos, porque de una cosa que era tan sencilla y lo que yo me quería enfocar me abrió el panorama. Y para mí eso fue la experiencia máxima, porque conocí gente inclusive hasta de otros países y otras experiencias y me abrió el mundo, ¿no? Entonces dejé de estar como negándome no negándome, sino estar aferrada a algo que tal vez nos iba a dar y que en este momento se dio de una manera hasta fácil, ¿no? Yo sin conocer absolutamente a nadie, más que a mis amigos, pero ninguno de los profesores, el director, el coordinador del posgrado, dijo, es que me encanta tu proyecto. O sea, yo te lo quiero hasta dirigir, ¿no? No voy a poder porque voy a estar de año sabático, pero tú ya estás adentro, ¿no? Entonces, ¿es en serio? Y esas cosas que dices, el universo me tenía preparado esto para mí, ¿no? Sí, bueno, y hablamos de señales y lo que hace poco aprendí y me gustaría compartirlo es que las señales son diferentes para todos, ¿no? Y a lo mejor una mariposa puede simbolizar el alma de una persona que dejó, pero también puede ser como una advertencia para otra persona. Entonces, como si estás platicando con alguien y te dice que para ello un colibrí el significado es rojo y para ti lo sientes como amarillo, está bien porque todos somos diferentes y estas señales nos llegan de diferentes modos, solo que sí es como que no estar cerrados a ellos, pero si tú sientes que como no es tan fidedigno, pues no te preocupes, piénsalo, analízalo y ya con base a eso pues ya sacas tus conclusiones, ¿no? Pero creo que estamos de acuerdo en el punto de que pues no puedes darle un no contundente. Primero tienes que tú reflexionar por qué sí o por qué no vas a seguir eso que en algún momento consideras que puede llegar a ser una señal. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo con alguien que cree que le pueda interesar. Y pues si no, y necesitan rellenar conversación, también díganles, oigan, hay un canal muy interesante que quizá te pueda gustar. Compártanlo con sus futuras parejas o prospectos. Y también si los quieren batear, compártanlo. Y también no olviden leer el blog de Tutivirus. Bueno, hasta aquí llegamos. Cuídense mucho. Los queremos. Bye. 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 Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.